Gabriel Mayada era quien llegaba a esta orilla también, que es el puente, en una noche rara de domingo, por lo menos aquí en Bellavista. La humedad se hace sentir, nos hace sentir a todos su rigor también. Después de una noche fría como la de ayer, hoy no hace tanto frío, pero le vamos a poner algo de calor y luz también a la historia, o por lo menos a un fragmento de la historia que queremos de alguna manera poner en diálogo también y en tensión, ¿no? Porque hay un relato oficial y hay otro que en este tiempo lo venimos sosteniendo, y para eso, bueno, es siempre importante consultar a gente que se dedica a releer las cosas, a investigar, a proponer también discusiones en este sentido. Y este es Juan González, un compañero que conocí hace algunos años en los finales de los 90, militando en la CTA, en la Central de Trabajadores Argentinos, y también con Juan en el último tiempo trabajando muy de cerca con esta patriada que significa poner en valor la historia de la Liga de los Pueblos Libres. Juan, bienvenido al puente, bienvenido a Bellavista, muchas gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿qué tal? Un gusto compartir. Bueno, Juan, nosotros queremos de alguna manera también en este año importante, ¿no? Que es el año del bicentenario de la Liga de los Pueblos Libres, eh, llegar justamente a tu testimonio para conocer qué implica para los luchadores desde adentro de este proceso, tener, bueno, por lo menos esta conquista de la denominación, que no es solamente simbólica, y después también cuál es el camino que se ha recorrido para poner en valor la figura de Artigas, un personaje importantísimo para la revolución de nuestros pueblos que ha sido negado por la historia oficial. Sí, y creo que en este tiempo eh, político de América Latina es necesario justamente revalorizar aún más aquel proceso histórico de, con la lucha de la independencia, por la independencia en nuestro país y en América Latina. Se abrieron dos procesos de dos proyectos políticos, uno representado por las oligarquías que pretendían darle continuidad al proyecto colonial, simplemente conducido ahora por una nueva aristocracia o oligarquía criolla. Y el otro, el revolucionario popular, el de la búsqueda de un proyecto democrático de soberanía de los pueblos. Esos dos proyectos en nuestro país, en el arranque estuvo representado el democrático por Moreno, en un intento junto con Castelli y Belgrano, que fue abortado muy rápidamente, solamente en 8 meses. Moreno era asesinado, inclusive, en su viaje ultramar, y donde se recupera nuevamente la identidad de ese proyecto, pero ya encarnado con los sujetos concretos, ¿no? Populares, es con el éxodo oriental en 1811, donde los pueblos originarios, correntinos, misioneros, orientales, que compartían con Artigas ese sitio de Montevideo, y ante la traición del triunvirato le siguieron Artigas, generando ese éxodo del pueblo oriental, pero con todas las fuerzas guaraníes, charrúas, mulatos, criollos, gauchos, ¿no? que integraban las fuerzas, las milicias artiguistas, y así comenzó ese proceso revolucionario democrático en esos sujetos que se expresaron primero claramente ya en la asamblea del año 13, y bueno, que culmina, yo creo que en ese Congreso de los Pueblos Libres que justamente el 29 de junio pasado se cumplieron 200 años. Claro, y bueno, aquí nosotros tuvimos la oportunidad
reconstruir parte de esa historia que está reflejada en el trabajo que ha hecho Camilo con Buscando al Comandante Andresito, ¿no? Que fue un trabajo que tuvo también una potencia diferente a partir de los tweets de Cristina Fernández de Kirchner en su momento, y que ha logrado visibilidad por diferentes estrategias que se fueron dando alrededor de este material. Vos estás ahí también en dicho trabajo, pero me gustaría pensar en Corrientes y en la historia de Andresito, como figura de esta tierra. ¿Qué ha pasado con su negación también aquí? Sí, yo creo que tomando en cuenta justamente las resoluciones de aquel Congreso de los Pueblos Libres, que fueron 4, y que expresan claramente la identidad de ese proceso revolucionario. Primero, la declaración de la independencia de todo poder extranjero, que es la primera declaración de independencia en nuestra región. Segundo, la definición del sistema político, sistema republicano democrático federal. Y las 2 resoluciones que tienen aspecto económico y que definen que no hay soberanía política sin soberanía económica, que es el reglamento de tierras, lo que fue y está considerado por todos, inclusive los historiadores, que expresa la primera reforma agraria de América Latina, y un reglamento de aranceles que muy poco se habla dentro de todo este ocultamiento histórico de aquel proceso, que es la protección de la producción y el consumo interno, poniendo aranceles justamente a los productos externos a la liga, ¿no? La única provincia que cumplió con todas las resoluciones de aquel Congreso fue justamente la provincia de Misiones, la de los pueblos guaraníes, gobernada por Andresito. Comandante general Andresito, que en realidad lo que hizo fue devolver la soberanía política a los pueblos guaraníes, restituyendo el cabildo indígena, que ya había funcionado en aquel proyecto de las misiones jesuíticas de los guaraníes, un cuerpo colegiado absolutamente democrático en el gobierno político de los pueblos, y devolvió la propiedad comunitaria, es decir, restituyó también esa comunidad de bienes en el sistema productivo y lo que es el consumo interno de los pueblos guaraníes, su cultura de consumo. Nosotros decimos de que ahí se cumplía claramente la soberanía alimentaria en los guaraníes, que tiene que ver con el respeto a su cultura alimentaria y su forma de vida. Por eso, para nosotros es importante, porque entender de que Corrientes, lo que hoy es la provincia de Corrientes, estaba dividido en aquellos tiempos su territorio en las 2 provincias, ¿no? Todo lo que era la costa del Paraná, de alguna manera expresaba la cultura de los conquistadores, gobernada por Corrientes capital, con toda esa aristocracia colonial que aún hoy se reivindican algunas familias, las familias conservadoras que siguen hablando de las familias patricias, fundadoras, y que siguen sosteniendo y defendiendo esta cultura de conquistadores. Y todos los pueblos de la costa del Uruguay, que eran los pueblos originarios, que formaron parte de esa fundación de los pueblos jesuíticos, que fue un proyecto absolutamente diferente en el sistema colonial, ¿no? Por eso tenían inclusive un acuerdo de la corona, eso lo habían logrado los jesuitas, para que realmente se respete el sistema político democrático, que sea la única lengua de guaraní,
en esos pueblos y su sistema económico, ¿no? Esa comunidad de bienes, es decir, que no existía la propiedad privada y esa propiedad comunitaria expresa claramente la soberanía del pueblo en toda su forma de organización política, económica y por lo tanto cultural. Eso expresa nuestra historia y hay que entender de que a partir de que Corrientes, a partir de aquel 10 de marzo que se produce de 1814, que se produce la rebelión popular en Corrientes capital, liderado por Juan Bautista Méndez, y que con esa revuelta del 14, como se lo denomina históricamente, a partir de ahí Corrientes, por cabildo abierto, al otro día del 11 de marzo, se establece la adhesión a la Liga de los Pueblos Libres, al sistema federal, y además, lo eligen a Juan Bautista Méndez como gobernador provisorio, hasta tanto se convoque a un congreso provincial definido democráticamente en las representaciones de todos los pueblos para que resuelva el sistema político, su sistema de organización y además, por supuesto, la definición de su gobierno. Desde ese entonces, Corrientes sufrió 3 golpes de Estado. En el primer congreso provincial del 14, justamente es el primer golpe de Estado con Pergorría, que es recuperado con Blas Basualdo al frente junto con José de Silva, de las fuerzas correntinas y misioneras. Y luego en 1818 se produce el segundo golpe de Estado del coronel Bedoya, acompañado y avalado por los cabildantes de esa aristocracia y conservadores, familias correntinas, esas familias patricias que aún hoy se reivindican, y que fue inclusive el golpe más sanguinario, que el coronel Bedoya, inclusive antes de un enfrentamiento con Andresito, produjo el genocidio de un pueblo completo de indígenas, el pueblo de las Garzas. Muy cerca de aquí. Claro. Entonces, esto marchó hacia la capital para restituir el gobierno democrático, y eso lo expresó claramente en toda su conducta. Por eso es una barbaridad y es la necesidad del conocimiento de esta historia, porque los historiadores que representan justamente a ese conservadorismo político, social y por lo tanto cultural en Corrientes, lo que siguen manteniendo es que Andresito invadió nuestra provincia, que sometió inclusive al pueblo y que ocupó militarmente, y que fue realmente, inclusive en palabras de algunos, un sanguinario, y que violentó derechos fundamentales de los correntinos. Es absolutamente falso y es todo lo contrario. Necesito para demostrar eso, inclusive cuando estas familias justamente que habían quedado y que no huyeron con Bedoya, de las que quedaron estaban aterrorizadas porque pensaban que Andresito con sus fuerzas guaraníes iban a tomar venganza del genocidio de las Garzas. Sin embargo, Andresito acampó en lo que hoy es el predio de la Iglesia La Cruz. El día 19 de agosto de 1818, y al otro día
marchó caminando y desarmado como una clara expresión de que venía justamente a restituir la paz, que la paz se garantiza justamente con el funcionamiento democrático en toda su dimensión. Por eso lo de Andresito, además, cosa que no se dice y muy pocos historiadores lo reivindican, lo primero que hizo en términos políticos en Corrientes fue reconstituir el cabildo que había quedado prácticamente acéfalo porque por la huida justamente de todos estos cabildantes junto con el golpista Bedoya. ¿Puedes explayarte un poquito más, Juan, si hay información sobre este genocidio del paraje Las Garzas? Porque es un dato que nosotros, cada vez que presentamos el documental, instalamos, desconocido por supuesto. El paraje Las Garzas es un paraje que está, de alguna manera, es el mojón fundacional también de este pueblo, de Bellavista, y se conoce poco, se sabe poco sobre esa masacre que fue fulminante de parte de Bedoya. Claro, las fuerzas de Bedoya, ese pueblo de Las Garzas indígena, tenía una gran caballada, es decir, tenía era un pueblo que se caracterizaba justamente por tener una gran caballada, así lo expresan en la historia, y estas fuerzas de Bedoya lo que exigen a ese pueblo es que se sume al enfrentamiento contra Andresito, y además que aporten todos sus caballos para reforzar al ejército golpista. Ante la negativa total de acompañar, inclusive de entregar sus caballos para que sean parte del enfrentamiento contra Andresito, sin mediar ninguna otra discusión, empezaron a matar. De ese genocidio sobrevivieron 3 mujeres, que son las que relatan lo que fue esa matanza de Las Garzas, donde dicen justamente de que no respetaron ancianos y bebés recién nacidos, ¿no? Y que ellos pudieron huir justamente porque le dieron por muertas. Las 3 mujeres estaban heridas, tanto de balas como de sables. Y bueno, lo que hay que además resaltar es que esta conducta de Bedoya, que ante esa situación, además, cuando se inicia el enfrentamiento con Andresito en los campos en Salada, huye, abandonando a su propia tropa, de las cuales algunos de sus oficiales asumieron de todas maneras enfrentar a Andresito, pero por ese motivo Coronel Bedoya logra llegar a Corrientes, Corrientes capital, y ahí informa del desastre. Ahí estaban absolutamente enterados, ya se habían comunicado sobre este genocidio de Las Garzas, y lo que consta es en las documentaciones que el cabildo, o sea, la mayoría de los cabildantes, avalaron esa conducta de Bedoya, y a tal punto que luego, cuando llega Bedoya a Corrientes, informa del desastre y de que los ejércitos Andresito con los guaraníes se venían hacia Corrientes,
organizan la huida, ¿no? Y con Bedoya, según consta, porque hay una carta de Andresito a Campbell, a Pedro Campbell, que fue designado justamente almirante por Andresito de las fuerzas, que Bedoya tomó 9 indiecitos, así está, y que los lleva cautivos en su vida. Andresito le pide a Campbell que trate de interceptar, y justamente Campbell persigue a Bedoya y todos estos que huían en un bergantín, pero fue imposible, ¿no? Lograron escapar. Bueno, después de la historia, en su transcurso, lo que dicen los hechos es que en nuestro territorio y en la región termina triunfando de alguna manera la dinámica Pampa-Puerto, ¿no? Que era todo lo contrario a lo que proponía Artigas para los pueblos libres. Y dentro de esta dinámica, Corrientes queda casi 50 años después también entrampada en otra guerra, que es la Guerra Guazú, la guerra vergonzosa de la Triple Alianza, donde nuevamente estos que se quedaron con la identidad cultural de un territorio terminan dando batalla y matando y masacrando a casi toda la población masculina del Paraguay. Así es, y por eso nosotros siempre hacemos la comparación que en el proyecto de la Liga de los Pueblos Libres, Artigas era tan democrático y era tan fiel a ese proyecto de la soberanía de los pueblos, que él no constituyó un Estado de la Liga, es decir, no fue el Estado. Si hubiera constituido un Estado, él con ese poder de Estado de la Liga podía haber impuesto de alguna manera la reorganización política y económica de toda la Liga. Él lo que quería era el proyecto grande y sobre todo ese proyecto que sea realmente revolucionario de los pueblos. Por eso ese poderoso Estado centralizado, porteño, es el que termina triunfando, como bien decís, sobre ese proyecto de la Liga. En cambio, en el Paraguay, Rodríguez de Francia sí establece un Estado fuerte, y establece la reforma agraria desde el Estado, ¿no? Expropia todas las tierras de los grandes terratenientes, pero constituye la propiedad de la estancia de la patria, es decir, propiedad del Estado, y lo distribuye a los gauchos y sobre todo a las comunidades guaraníes para que lo trabajen y que estén al servicio del desarrollo de los pueblos. De la misma manera empezó luego inclusive los López a construir desde ese Estado fuerte, pero con el sentido del desarrollo de los pueblos, una política de desarrollo interno impresionante, tanto que la construcción de astilleros, de ferrocarriles, la primera fundición en la región, telégrafo, definieron justamente la nacionalización del comercio exterior, esa protección a la producción y el consumo interno, es decir, un proyecto del Paraguay que lo hizo un país en desarrollo y era un ejemplo, pero por supuesto que para, sobre todo, los liberales y el imperio inglés, era un mal ejemplo para la región, y por eso se armó esa triple alianza, esa aberración política histórica, de traición a lo que es la identidad latinoamericana,
financiado por ese imperio inglés, y que significó justamente la destrucción del Paraguay como pueblo, y un genocidio que realmente según las documentaciones históricas mataron a más cerca del 90% de la población masculina, es decir, los últimos que resistían eran chicos de 12 años. Claro. Bueno, de la traición a Artigas y la masacre al pueblo paraguayo, nuestros pueblos no pudieron regresar a una reconstrucción histórica en otros términos. Evidentemente, el triunfo cultural, político y económico de esta centralidad de la que hablas se mantuvo hasta estos días, ¿no? Hasta por lo menos entrada a la década del 2000. Hoy estamos en otro contexto diferente. No digo que se parezca demasiado a lo de Artigas, porque el contexto histórico es distinto, pero también tuvimos otro episodio bélico aquí en nuestro continente, y fue el de Malvinas. Y no para hablar del episodio bélico, sino en el final de la entrevista me gustaría recordar a un militante de los derechos humanos y a un militante de la comunicación, como fue Orlando Pascua, que también te acompañó buena parte del camino, y bueno, sé que eran amigos y estuvieron juntos en muchas de estas luchas. Recordamos y homenajeamos al querido Orlando con vos. Sí, la verdad que una pérdida tremenda. Lo de Orlando, yo lo recuerdo justamente en una militancia de construcción, ¿no? Esa característica de lucha, de resistencia, pero fundamentalmente siempre puesto en el objetivo de la construcción popular, de esa búsqueda de ese proyecto histórico de la soberanía de los pueblos, y que la única forma es justamente construir desde ese colectivo, ¿no? Bueno, en eso es un ejemplo y es una guía permanente, ¿no? La verdad que una pérdida tremenda. Juan, como pero siempre, que, como decimos nosotros, siempre solo mueren los que dejan de luchar, y Orlando sigue luchando con nosotros. Te mando un abrazo grande, buen regreso a Corrientes dentro de unas horas, y como siempre un placer poder dialogar con vos, una guía también que ilumina sobre todo estos trazos históricos que se han ocultado durante tanto tiempo. Gracias, Juan. No, gracias, un gran abrazo. Juan González, historiador, militante sindical, militante de los derechos humanos, y además es un hombre que ha entregado buena parte de su tiempo a buscar información para poder compartirla en este momento de su vida y de las nuestras. Nosotros llegamos a las 10 de la noche, exactamente media hora de diálogo, que creemos que es lo más antirradial, si se quiere, mirando el manual de qué es lo que se debe hacer en la radio. Pero si miramos la historia, conversaciones como estas deberíamos tener mucho más seguidas.